episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Primeramente agradecerles por acompañarnos en este espacio donde hablaremos sobre y exploraremos a profundidad un tema muy importante que aún se mantiene en nuestro país. Hablaremos sobre la vigencia de este pensamiento. Principalmente hablaremos de lo que es el libro Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, cuyo autor es José Carlos Mariátegui. Este autor a temprana edad perdió a sus padres y se puede decir que es un ejemplo de admiración, de perseverancia y resistencia, porque a pesar de que perdió a sus papás, él siguió estudiando, a pesar que no fue a la escuela, su educación fue autodidacta. Aprendió por él mismo, aprendió a leer, incluso ingresó a lo que es la Universidad de San Marcos estudiando, ¿no? Y lo que demuestra que todos podemos seguir ese ejemplo y superarlo y llegar a ser lo que nosotros podemos ser. Él explora temas lo que son problemas de tierra, la educación, la religión, la política, la economía. Nosotras el día de hoy vamos a hablar lo que es el problema del indio. Exploremos a profundidad de qué trata, comprenderemos qué es y veremos cómo se mantiene aún en la actualidad en el año 2025. Debemos situarnos en un Perú a inicios del siglo XX, donde la mayoría de su población era indígena o de zona rural, pero una minoría los oprimía, que eso es muy contradictorio, pero así pasaba. Por la invasión y llegada de los españoles, pues se impusieron los terratenientes, o como los denominaba Mariátegui, los gamonales, que pues se dedicaban podría decirse, a generar discriminación, desigualdad y prejuicios hacia la población indígena, pues acortándoles sus oportunidades y también robándoles sus tierras. Por eso también Mariátegui nos dice que la causa del supuesto retraso del indígena no está por su pobreza, sino por su raza y su cultura, pues es la consecuencia de tantos años de opresión en las que no pudieron expresarse, ni tampoco obtener sus terrenos, ni expresarse libremente. Ahora también las causas de por qué se originaron esas condiciones de opresión y racismo hacia los indígenas. Lo que diríamos que esto al Perú le trajo una herida profunda en la estructura del país, y lo cual también se pudo ver incluso en la actualidad, que es ahora las situaciones. La gran parte no ha cambiado casi absolutamente nada, y también podemos contar con tres causas principales. La primera causa sería la servidumbre y el sistema de haciendas. Se puede decir que una clase social, que donde mayormente los que tienen los ricos son los que tienen poder, ya sea los indígenas o los que no tienen dinero, no tienen derecho a opinar y son una servidumbre que les sirve. Y es lo cual no cambió absolutamente nada, porque hasta en la actualidad, que es Perú, incluso que estamos en el 2025, sigue surgiendo lo que es este problema. No, a pesar de los años, no cambió absolutamente nada. Sí, compañera. Por ejemplo, podemos ver que en la actualidad ese problema aún se mantiene, como por ejemplo en lo que son los pueblos originarios. Cada día, cada año más, se va aumentando lo que por decirnos la modernización, la tecnología, que por un lado es bueno, pero por otro lado no. ¿Por qué? Cuando en esos pueblos originarios, porque ahí tienen recursos naturales que pueden ser aprovechados económicamente. Pero esas personas o las empresas que son modernizadas, ahora más que todo, no piden lo que es el permiso necesario hacia el líder o hacia, por decirlo, al que se encarga de lo que es el pueblo originario. No respetan, es lo que le produce que también ellos no tengan sus derechos cumplidos, no puedan ejercer sus derechos, ya que se les quita ese poder de decidir sobre sus tierras, decidir sobre lo que ellos construyeron, sobre una cultura, ¿no? Ya que están queriendo apropiarse de ellos, como sucede en la minería ilegal, lo que es en los pueblos originarios, ¿no? En parte tienes razón en lo que son otras dos causas principales, que también que es la falta de educación y la representación, y la otra que es el prejuicio racial y cultural. En ambas se puede ver que su opinión no vale, no tienen derecho a la educación, y que mayormente lo que son ahora en la actualidad, ya sea los lugares rurales, alejados, no sea la ciudad,
sufren de eso porque ellos no tienen una educación adecuada a pesar de en la época en que nosotros vivimos, y al prejuicio racial, a pesar de ello, siempre se vio esa diferencia, como quien dice, de decir a una persona, ya sea por su color de piel o cómo se vista, que no tiene valor, el mismo valor que una persona que viene, ya sea una persona europea, a una persona ya sea del campo. Siempre se vio esa desventaja, incluso en la actualidad. Sí, incluso en lo que mencionaste de la educación, yo lo mismo lo pude observar por mi experiencia personal, lo que es de la zona rural. No dan como una educación de calidad, ni siquiera en las ciudades, por así decirlo, porque por ejemplo en las zonas rurales observé, según los análisis, etcétera, lo que es los grados están juntados por dos, es decir, solo existen 3 grados donde está primero, segundo, tercero, cuarto, y esto yo lo observé más que todo en las zonas rurales, y en este año 2025 se sigue manteniendo. Además que los alumnos no tienen esa oportunidad de todos de estudiar completamente o enfocarse, ya que también necesitan trabajar para apoyar a sus padres. Y eso no es algo malo, sino es algo bueno, sino que también el Estado debería de priorizar la educación en las zonas rurales y apoyarlo más en lo que es la infraestructura y también en los profesores, ¿no? Porque ahí se han detectado muchos problemas en lo que es la enseñanza de los profesores, y mayormente no se les produce lo que es la discriminación a esos estudiantes de la zona rural. Y además puedo terminar esto con que no es el indígena el que está atrasado, sino el país que no le ha dado las mismas oportunidades que a todos, y pues es ello que incluso el indígena no pide, pues, o sea, ya sea, no es que nos quiera hacer dar pena, sino que pide una misma oportunidad y los mismos derechos que cada persona debe tener. Compañera Briana, quisiera hacerte una pregunta acerca de cómo sería lo que son las raíces económicas. Bueno, en este caso, María te aclaró con el libro diciendo que con problema... ¿Qué problema es esto? Ya. Levanta la voz, mira la cámara. Ya. Mira, lo estoy pensando de arriba ya. Que, bueno, en este caso María te aclaró con una frase en su libro donde decía que el problema del indio no es lo moral ni lo cultural, sino es más de lo económico, ya que los indígenas no veían mucho lo cultural y no tenían una educación, ¿no? Y también muchos pensaban que el problema del indio estaba basado en el problema de la tierra, prácticamente estaría junto con el problema de la tierra, pero en realidad no es así, porque el problema del indio es más de lo económico. Y muchos de los agricultores, o sea, muchos de los más altos rangos quisieron aclarar este tema con la palabra de civilizar de la educación se vuelva una prioridad, ¿no? Pero la educación se vuelve una prioridad para el indígena, pero esto a los indígenas no les daría como una posibilidad, sino no tendrían el valor de enfrentar el problema. Sobre la educación que estabas hablando, también se basaban en la evangelización con métodos muy crueles, de hecho, pero lo justificaban demasiado diciendo que pues los civilizaban, como tú decías, los civilizaban así, pero en sí hasta ahora en la actualidad se puede ver que el sistema educativo público en especial se basa más a su propio favor, porque no quiere que nosotros aprendamos, pues pareciera eso. Sí, como dijo compañera, hasta ahora en la actualidad sigue viendo estos casos, como por ejemplo de quieren opacar prácticamente, quieren opacar el tema, que no lo vean como una prioridad, sino que lo vean como algo que pasa y ya. Sí. Y eso lo lleva a que ahora en esta actualidad lo llaman el bullying, que prácticamente lo hacen porque son de menor rangos o vienen del campo, rangos sociales de la sociedad, vienen del campo y ya de la ciudad les hace un poco, y bueno, lo que llaman el bullying, por ser de baja cultura.
También pasa eso, el racismo, por la cultura o su forma de hablar, como puede ser el quechua, el aymara. Suele pasar demasiado cuando suelen haber traslados, por ejemplo, de una escuela rural a una de la ciudad, así. Entonces, también Mariátegui planteaba que deberíamos ver con mayor valor a las comunidades indígenas, porque tienen por su organización social en primera, como era la Minca y el Aini, que eran efectivas en su época. También sobre su cultura. Por ejemplo, decía que deberíamos recuperar lo mejor del espíritu comunal andino, actualizándolo y modernizándolo en nuestro contexto. Más que todo, halagaba el trabajo colectivo de los indígenas. Sí, podemos esto, incluso los pueblos originarios, como dices, son la base. ¿Por qué? Son la base de nuestra identidad cultural. Porque sin ellos nosotros no tendríamos de dónde saber, si nos preguntamos de dónde somos, quiénes somos o de dónde venimos. Y miramos nuestro pasado y nos decimos, ya, somos nosotros, somos eso, somos de esta cultura, somos de esta religión. Y es por eso que los consideramos base, ya que conforman y son la principal base de nuestra identidad cultural, con la que nos vamos a formar nosotros como personas humanas, ¿no? Porque sin esta base de los pueblos originarios no sabríamos quiénes somos, de dónde venimos o con qué lengua, con qué cultura identificarnos. Eso sí tiene razón, porque en sí los indígenas para nosotros es como una raíz, es donde nosotros hemos nacido y es como el inicio que tuvo Perú. También hubieron en sus tiempos intelectuales y políticos que intentaron encontrar soluciones, ¿no?, al problema del Lima. Sí, hubieron como los moralistas, también los educadores y los políticos liberales, como también los racistas. Los moralistas más que todo se basaban en que el problema del indio se resolvería con la bondad y la caridad, pero según respuesta de Mariátegui, según su libro, esto no resolvería nada, sino aliviaría el dolor, pero no eliminaría la pobreza de los Y los educadores, como bien menciona su nombre, pensaron que con la educación y con el hecho de escribir y de leer, ellos enfrentarían el problema del indio, pero en realidad es todo lo contrario. Como dije bien anteriormente, que esto llevaría así a no tener conciencia, pero no llevaría a que ellos tengan el valor de enfrentar ese problema. O sea, no tendrían cómo enfrentarlo y no tendrían una posibilidad, prácticamente porque son de bajo rango, como lo decía anteriormente. Los políticos liberales, estos decían que la ley se tenía que hacer por igual, pero ellos mismos no cumplían con eso, porque más a los indígenas lo veían como de bajo rango, ¿no? Y no hacían caso. O sea, la ley no les favorecía a ellos, sino habría un problema y sería, digamos, culpa del alto rango, y verían que es del bajo rango, pero no le harían caso. ¿Por qué? Porque son de bajo rango y ya pues no se vendría un conflicto, sino como tú eres de bajo rango, tú las cometiste ese error. Y los racistas, como bien dice su nombre, ellos echaban la culpa a los indígenas, que el problema del indio es causa de ellos. Y por ejemplo, también quiero ¿cómo creen ustedes, compañeras, que cuál es la dignidad de la indígena? Sí, antes quería mencionar sobre lo que mencionan, ¿no? Cuáles son las críticas a las falsas soluciones, cómo se mantiene hoy en 2025. Primeramente, lo que es que la caridad no cambia las estructuras del poder, tal como lo dijo. Sí, en la actualidad, a pesar de que tú des unos bonos o unos apoyos, esto no va a resolver nada. Lo que verdaderamente puede resolver es un apoyo, no por decirlo económico, un apoyo estructural. O sea, que desde la estructura de la pobreza nosotros apoyemos desde la base, ¿no? Es decir, por ejemplo, apoyar lo que son a los emprendedores que están cada día haciéndose más, y no aumentar más a lo que es el problema de la informalidad, que ahora se está pronunciando cada vez más.
porque no hay esas oportunidades o esos empleos que brinden trabajo hacia los por decirlo, hacia los que quieren progresar, hacia los que vienen de la provincia, quieren salir adelante, emprenden sus negocios, pero no se les brindan esas oportunidades que se les deben brindar. Es por eso que debemos realizar y apoyar como una nueva generación, aportar verdaderas soluciones estructuralmente y no solo decir, toma, te doy tu bono o toma, te doy ese dinero para que hagas algo, no, sino nosotros mismos dar esa educación empresarial, educación de trabajo, en los hijos, en los padres, para así puedan generar más empleos hacia ellos y hacia los demás y crecer como país. Sí, tiene razón, compañera, en esa parte, pero así de los bonos que estabas hablando, mayormente ya no los pobladores, voy a decir, que ya no lo administrarían bien el dinero, como bien está dicho, porque a veces por la falta de educación o por falta de conocimiento, como bien lo hablábamos, y que eso no resolvería, ¿no? Claro, no resolvería su pobreza, sino resolvería que el Estado no le apoye con algo económico, sino que le apoye como algo dando introducciones para cómo resolver el problema. Desde la raíz. De eso tienes razón, porque si se resolvería económicamente, no debemos recordar que en lo que fuera mayormente una pandemia que nosotros vivimos, se dio bonos y no cambió absolutamente nada. Es un claro ejemplo de eso, lo que se pudo suceder y lo que es el COVID-19. No se soluciona nada porque el Estado, el pueblo, dio al pueblo bonos y no se solucionó porque además no lo pudieron utilizar adecuadamente como debía ser. Sí, y ahora acerca de la dignidad de un indígena, no solamente de eso, sino de la cultura en la actual, en la cultura, que las raíces que nosotros mismos tenemos. Como desde un inicio dijimos que el indígena no es que pida que una compasión, que no es que quiera dar pena. El indígena lo que él pide es el indígena no pidió una compasión, sino una justicia. La reivindicación de la dignidad en un indígena en parte es el corazón del Perú. Pidió lo que es igualdad, una igualdad de condiciones, de derechos, de opiniones, de que a todas las personas, ya sea de cualquier cultura que nosotros vengamos, seamos tratados por igual, y ya sea la educación que nosotros tengamos, la educación sea la misma, tal como ya sea una educación, ya sea alrededor de todos nosotros, que sea igualitaria. Es lo que ha pedido, ya que en parte, si nosotros queremos un desarrollo, ya sea del Perú, que el Perú mejore con el tiempo, no se va a poder hacer si dejamos de lado al indio, a los indígenas, de nuestras raíces, dejamos de lado todo ello y no nos enfocamos en sí, porque no vamos a crecer, porque por lo visto es lo que pasó en estos últimos años. Se ha dejado de lado lo que eran nuestras raíces propias, de donde nosotros hemos venido, y a pesar de ello no mejoró nada. Entonces, para solucionar este problema, la solución es que nosotros impliquemos de que pongamos solución, de que no echemos de lado las raíces de donde nosotros se puede decir, donde las raíces culturales de donde nuestros padres tuvieron, y nosotros como hijos no ocultarlo, sino en vez de ellos sentirnos orgullosos. Sí, y lo que mencionaste, compañera, lo que es de la igualdad de derechos. Más que todo ahora en la actualidad es lo que vemos en los conflictos mineros. Esto no es, podemos decir, en la modernización, y bueno, primeramente lo vemos años atrás, hicimos, y esto pasó en tal año, ahora ya en la actualidad ya se resolvió lo que es la igualdad de derechos, la igualdad de justicia, pero no, hasta ahora no se resuelve, se sigue viendo ese problema, pero de otra forma. Lo que es, por ejemplo, en los conflictos mineros, lo que ahora en la actualidad está sucediendo, que los mineros informales quieren que sus minas se formalicen, ha sido de una manera muy fácil, ¿no?
a pesar de que se ha detectado muchos problemas. Por ejemplo, el problema de las gambas que ahora está sucediendo, que desde el año pasado los comuneros están manifestando que los mineros primeramente no han pedido permiso hacia ellos, no han cumplido con el contrato que han concluido entre los comunistas y los mineros, ¿no? Además que se ha producido una grave contaminación y también un daño hacia el medio ambiente. Acá vemos que el respeto hacia la igualdad o hacia los derechos entre las dos partes no se está cumpliendo. Se está viendo un claro ejemplo de un tipo de discriminación, aunque parezca disfrazado solo unos problemas, no. Ahí se observa lo que es la discriminación hacia el campesino, probablemente porque el minero piensa que el incomunero no sabe de derecho, no sabe de justicia, no tiene educación, o es que diga, él no va a hacer nada porque no tiene plata, no tiene abogado, etcétera, ¿no? Es por eso que no le importa la opinión de los pueblos originarios, ¿no? Sí. También quería agregar sobre que el Perú es un país multicultural, plurilingüe, muy diverso, ¿no? Por sus lenguas, por su cultura. Por eso también Mariátegui quería que en un futuro nosotros veamos como jóvenes la diversidad como una riqueza, como algo valioso, ya no como un obstáculo, como lo vemos otras personas como los racistas. Ahora también que dice que no debería imponer una cultura a otra, sino deberían respetarse y valorarse. Además, esta formaría una base de unidad y comunidad en el Perú. Eso podría ser una forma de rescatar, como decía Mariátegui, las estructuras sociales de hace muchos años ya, pero en la modernidad podríamos hacerlo de esa forma. Al igual que conciencia ambiental, respeto por la tierra, el agua y también apoyo a esa sabiduría que tenían las personas. Su pensamiento nos llama a construir un país donde no existe, por ejemplo, un presidente sobre que en la educación solo se enseñaría un idioma donde sería prácticamente el español y no se hablaría los demás idiomas. Entonces ahí estaría afectando las demás culturas, se podría decir, y ya no prácticamente se estaría perdiendo las raíces de la cultura. Se está queriendo imponer una cultura. Ajá. Eso pasó en muchos años. Sí, en los anteriores años. Exacto. Ya años después se dieron cuenta de que esta ley, por así decirlo, que quisieron imponer ellos, no iba a servir de nada porque estaría afectando a las demás culturas, tal como lo dijo mi compañera, en donde luego de eso aprobaron que todos haríamos una convivencia tranquila, pacífica, respetando las lenguas originarias, las diversas culturas de nuestro país, porque como dijimos, nuestro país es un país multicultural. Hay muchas culturas en diversas regiones, la cual debemos respetar. Y es por eso que el pensamiento de José Carlos Mariátegui se sigue manteniendo en la actualidad, a pesar que digamos, pero ¿por qué? Si ya pasó muchos años y ya pasó como dije, ¿no? Un siglo más, casi ya un siglo, en donde estamos ya en el 2025, que como dijimos, mencionamos muchos ejemplos anteriormente por qué se sigue manteniendo este pensamiento de Mariátegui y que por eso él pensaba y creía la capacidad de nosotros de poder organizarnos y ser una sociedad más justa, con un respeto a la igualdad, con más derechos y que no se trataba de dar, como dijimos, caridad, bondad, sino de dar soluciones estructurales a nuestro país para dejar de ser un país subdesarrollado y ser desarrollado como los demás, ¿no? Podemos tomar ejemplo a muchos países, por ejemplo Alemania, que a pesar de la Primera y Segunda Guerra tuvo muchas pérdidas, se recuperó y ahora es una potencia mundial. Entonces, como nosotros, que nuestro país que tiene muchos recursos naturales, que podemos explotarlos, siempre respetando lo que son pueblos originarios y la naturaleza, podemos ser una potencia. Es deber de nosotros, de la nueva generación, no quedarnos en esto, sino no esperemos el cambio, sino nosotros somos el verdadero cambio que necesita el país, ¿no?
Sí, exactamente. También, ya para concluir con nuestro podcast, deberíamos, o sea, valorar las organizaciones sociales, la cultura, los idiomas, como también las tradiciones de nuestro Perú, porque como también mencioné al inicio, anteriormente la mayoría de la población era indígena, entonces prácticamente todo el Perú, casi sin excepciones, somos mestizos, exactamente. Entonces por eso también deberíamos ver un futuro para unirnos todos en comunidad, respetando las culturas, sin racismo y brindando oportunidades de trabajo y educación a las personas de zonas rurales que se siguen manteniendo hasta ahora sin oportunidades. Exacto. Reconocer quiénes somos, de dónde venimos y sentirnos orgullosos de nuestras raíces originarias y reconocer cómo lucharon nuestros antepasados por casi querer eliminar ese problema del niño. Yo creo que sí, y también como pueblo no estamos pidiendo ya sea compasión, estamos pidiendo igualdad, que seamos, que nuestras acciones y todo lo que hagamos o las opiniones que demos se respeten y seamos iguales entre todas las culturas. Sí, también quiero dar alguna frase prácticamente donde hablamos sobre que el problema del indio que de lo cultural y de lo moral, y esto significa algo que significa que se va proclamando la desigualdad el racismo y la discriminación. Eso sería todo. Eso sería todo. Sí, eso sería todo. Gracias. Gracias.